bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo es un transistor, los dos tipos de transistores que lo tengo aquí ahora mismo dibujado, y luego cómo resolver alguna ecuación con ellos. Lo primero que tenemos que saber es los dos tipos que hay: el transistor PNP, que esto es de carga positiva, negativa, positiva, y el NPN de negativo, positivo y negativo. Para distinguirlos físicamente representados, la diferencia que tenemos es la flechita que va hacia la base, que en este caso la base siempre será esta de aquí. Luego, para definir cuál es lo que es la salida o la entrada del emisor, una reglita que para mí me viene muy útil es: donde esté la flechita siempre puesta, siempre será el emisor, y donde no esté será el colector. En este caso vamos a centrarnos primero en el PNP, que aquí tendríamos lo que es la entrada de la intensidad y circularía hasta aquí, hasta la base, y una vez llegado a este punto, lo que es la intensidad del emisor se divide hacia un lado: intensidad de la base e intensidad del colector. Es decir, que si aquí nos entran 4 amperios, por aquí se nos va a ir una cierta cantidad de amperios y por aquí otra cierta cantidad de amperios. Por aquí siempre será una mínima parte de lo que se vaya. Aquí la única diferencia que vemos para diferenciar también el PNP y el NPN es que aquí, por ejemplo, lo que es la entrada de la intensidad se produce por el colector, y que por la base también hay cierta cantidad de intensidad, con lo cual, llegados a este punto, la intensidad del colector más la de la base será la intensidad del emisor. Es decir, vamos a ir viendo ya las fórmulas, donde tenemos de que intensidad del emisor es igual a intensidad de la base más intensidad del colector. ¿Vale? En los dos transistores se cumple perfectamente, lo podemos ver. La intensidad de lo que es del emisor, que es esta, es igual a la intensidad de la base, que en este caso sale hacia un lado una pequeña cantidad que luego veremos en un ejercicio, y luego la intensidad del colector que se reparte. Entonces, las dos sumas equivalen a los 4 amperios en el suponer. Por ejemplo, si se nos van aquí 0,04 amperios y por aquí circula 3,96, entonces la suma de 0,04 más 3,96 serían los 4 amperios de la intensidad del emisor. Y aquí tenemos lo mismo, que la intensidad del emisor es la suma de la intensidad que le entra por la base más la suma de la intensidad que le viene por el colector. Que aquí sería también, por ejemplo, suponiendo que sea esto, pues es 0,04 que le entran más los 3,95 sería los 4 amperios. Es decir, que en un transistor PNP podemos decir de que perdemos un poco de cantidad de amperios, y en el NPN tenemos una ganancia de lo que nos entran por la base. Luego tenemos otra fórmula de que nos dice de que intensidad del colector es igual a beta veces intensidad de la base, donde aquí podemos ver que la intensidad del colector será beta veces que tenga el transistor, que eso es un número fijo de cada transistor. Este puede variar entre 50 hasta 1000 dependiendo del transistor, y la intensidad de la base, que por ejemplo aquí sería entonces IC, como no lo sabemos. Entonces, por ejemplo, si en este transistor tenemos
que la beta es de 60, pues entonces tendremos de que IC es igual a 60 por IB. En este caso, para despejar, pues si no sabemos, por ejemplo, la intensidad del colector, pues entonces pondremos 60 por 0,04 y entonces ya obtendríamos la intensidad del colector. Y lo mismo pasaría aquí, solamente que en vez de ser la de salida será la intensidad de entrada. Vamos a proceder ahora a hacer un ejercicio para verlo más prácticamente. Vale, ya tenemos el ejercicio planteado, donde nos dice que tenemos un transistor que va a alimentar a lo que es una lámpara que tiene 12 voltios y 55 vatios de potencia. Y este transistor tiene una beta de 95, que este no tiene unidad de medida. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la intensidad que nos va a entrar por el emisor, que para este caso vamos a utilizar lo que es la ley de Ohm, donde nos dice que la potencia es igual a la intensidad por voltaje. Entonces, esto nos quedaría de que intensidad es igual a potencia partido voltaje. Entonces, serían 55 vatios partido 12 voltios. Y esto nos da un total de 4,58 amperios, que son los que nos entrarían por el emisor. 4,58. Vale, ya tenemos calculado lo que es la intensidad que nos entrarían, que en este caso sería la misma para ambos. Entonces ahora nos dice que tenemos que calcular lo que es la intensidad de la base e intensidad del colector. Basándonos en la fórmula de que intensidad del emisor es igual a intensidad de la base más intensidad del colector, vamos a ver qué datos tenemos para sustituir. En este caso tenemos la intensidad del colector, la intensidad del emisor, que son 4,58. Esto es igual a la intensidad de la base que desconocemos. Y luego, como sabemos de que intensidad del colector es igual a beta veces intensidad de la base, sustituimos esta parte por esta. Entonces pondremos de que más, como sabemos que la beta es de 95, más 95 intensidad de la base. Y sería despejar la ecuación, que en este caso tenemos 4,58 y como aquí tenemos, esto es como si fuera un 1, pues entonces 1 más 95 se nos queda en 96 intensidad de la base, que despejamos ahora intensidad de la base, que sería igual a 4,58 partido 96. Y obtenemos de que la intensidad de la base es de 0,0482 amperios. Porque en este caso es recomendable utilizar 4 decimales para que nos dé una precisión más exacta. Entonces tenemos que de la intensidad del emisor, del total, se nos va 0,0482 amperios. Y ahora vamos a calcular lo que es la intensidad del colector, que podemos poner que la intensidad del colector es igual a 95, que es el número de la beta, por 0,0482. Y nos da de que la intensidad del colector es igual a de 4,579 amperios. Este resultado quiere decir que nos entrarían lo que son 4,58 amperios por el emisor, se nos iría una pequeña cantidad de 0,0482 por la base y el resto que queda, que son los 4,579 amperios, se nos iría por el colector. Ahora bien, vamos a hacer ahora un transistor
NPN, que entonces tendríamos que calcular otra vez la intensidad de la base. Para este caso utilizaremos lo que es la fórmula de intensidad del colector es igual a beta veces intensidad de base, donde intensidad del colector es 4,58 amperios, es igual a 95, que es la beta, por intensidad de la base. Despejamos intensidad de la base, donde es 4,58 partido 95. Y esto nos da un total de 0,0482. ¿Vale? Que sería pues lo mismo de arriba, solamente que lo hemos calculado para que veáis que lo que es la ganancia, lo único que... A ver, la intensidad es la misma, solamente que lo único que cambia es que pierda o que lo gane. Entonces en este caso nos entrarían por la base 0,0482. Entonces tenemos de que intensidad del emisor es igual a intensidad del colector más la intensidad de la base. Entonces tenemos de que intensidad del emisor es igual a los 4,58 amperios que nos entran más 0,0482 que nos entran por la base. Entonces tendríamos un total de 4,6282 amperios. Entonces ya podemos ver cuál es la diferencia entre un transistor PNP y un NPN, donde nos entran 4,58 por el emisor, se nos va una pequeña cantidad por la base de 0,048 amperios y el resto se nos va al colector con un 4,579 amperios. Y el NPN nos entran 4,58 y 0,048 amperios y la suma de los dos son 4,6282 amperios. Es decir, que este tiene una pequeña pérdida y este tiene una pequeña ganancia, por así decirlo. Vale, tenemos representados los dos tipos de cascada. También se puede hacer combinados, pero para verlo mejor así, tenemos el NPN y el PNP, donde tenemos aquí un transistor denominado transistor 1 y este transistor 2, donde tenemos aquí lo que es el colector, el emisor y la base. Y en este tenemos el emisor, colector y la base. Vale, aquí teníamos el emisor también, el colector, el emisor y el colector, ¿vale? Aquí la principal diferencia que tenemos es que en el PNP se suma lo que es en el transistor 1 y transistor 2, sería lo que es la intensidad del colector 1 más intensidad del colector 2 es igual a la intensidad del colector total, que sería lo que saldría por aquí. Y aquí la intensidad, nos entrarían por aquí lo que es la intensidad, de manera que resolvemos como hemos hecho antes este transistor, y la diferencia es que en este caso tenemos lo que es la intensidad del emisor que le sale, es la intensidad que le entraría por la base al transistor 2, haciendo aumentar mucho más lo que es la intensidad. Y aquí en este caso la intensidad de la base sería la intensidad que le entraría al emisor, con lo cual este transistor trabaja con una pequeña cantidad. If this night is not forever, at least we are together.